y señoritas, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el tema que es traumatismos de niños. Vamos a empezar con lesiones periodontales. Las lesiones periodontales se clasifican en concusión, subluxación, luxación lateral, luxación intrusiva, exclusiva y la abulsión. Hablemos de la concusión. La concusión es una lesión que afecta a la pieza dentaria, donde la pieza dentaria no va a sufrir un trauma, simplemente está periodontizada, ¿no? Es decir, que está un poco inflamada a nivel del periodonto. Es importante verificar radiográficamente la pieza temporal. Es así que radiográficamente tenemos que observar tal vez el desplazamiento, ¿no? Y la posición de la raíz. En estos casos no existe movilidad dentaria, ¿no? En el caso de concusión, ni tampoco desplazamiento. Puede existir algún ligero trauma a nivel gingival, a nivel de la mucosa blanda, pero no existe desplazamiento. Acá observamos a nivel del periodonto tampoco no existe aumento de volumen o aumento del espacio periodontal, ¿no? Puede ser que exista un ligero aumento periodontitis a nivel radicular. Radiográficamente no vamos a observar ningún tipo de zonas radiolúcidas. El tratamiento simplemente es medicar, analgésicos y antiinflamatorios. Obviamente que tenemos que realizar también el seguimiento y la observación. La subluxación, sí, prácticamente existe ya una ligera movilidad de la pieza dentaria, ¿no? Cuando el traumatismo ha sido un poco más severo y existe una movilidad dentaria, ¿no? Aquí puede existir un aumento de volumen en todo el periodonto, es decir, que esté mucho más periodontizado, ¿no? Y se pudiera tener diferentes tipos de luxaciones ya un poco más severas, ¿no? En la luxación, la subluxación, simplemente es un poco reposicionar la pieza dentaria, recomendar dieta blanca, blanda, ¿no? Y realizar el uso de analgésicos. En la luxación extrusiva vamos a observar que la pieza dentaria ya está fuera del lugar, ¿no? Del alveolo, y está por fuera del plano cruzado, ¿no? Acá otro caso, puede existir sangrado a nivel gingival, ¿no? Pero está fuera del alveolo. Ya a nivel periradicular existe un aumento considerable de espacio, ¿no? Está prácticamente desprendido. Radiográficamente vamos a observar una zona radiolúcida en la pieza dental, ¿no? Entonces, es una luxación extrusiva. Cuando existe el desplazamiento de la pieza dentaria por fuera del plano cruzado, ¿no? El desplazamiento puede ser mayor a 3 milímetros, ¿no? A nivel del plano cruzado. En estos casos observamos siempre el compromiso que pudiera tener con las piezas permanentes. En este caso es una pieza permanente, ¿no? Donde existe una luxación extrusiva, ¿no? Un aumento del espacio periodontal, una zona radiolúcida bastante considerable. La luxación intrusiva, por otro lado, es la inclusión de la pieza o la introducción de la pieza dentaria dentro del alveolo, ¿no? Está introducido un poco más del plano cruzado. Acá de la misma forma vamos a observar que la pieza 6.1 está introducida en su alveolo. En estos casos es importante verificar radiográficamente el desplazamiento que pudiera tener la pieza temporal y el trauma que pudiera ocasionar a la pieza dentaria permanente. En el caso de que haya un desplazamiento muy considerable y esté traumatizando la pieza dentaria permanente, el tratamiento es la exodoncia de la pieza dentaria. En el caso de que no exista desplazamiento de la pieza dentaria permanente o algún trauma que pudiera estar produciendo, se realiza un leve reposicionamiento y probablemente una perulización, ¿no? Y dejar que
analgésico y antiinflamatorio. Acá observamos el desplazamiento de la pieza dentaria dentro del alveolo. Está otro igual. Hablemos de la luxación intrusiva. Acá observamos zonas que prácticamente están bastante traumatizadas, ¿no? Clínicamente. Acá prácticamente ha estagnado lo que es el alveolo, ¿no? Y por eso existe el sangrado. En este otro caso también se verifica luxación intrusiva. Radiográficamente vamos a observar siempre verificar la pieza dentaria permanente, ¿no? Porque acá en esta imagen vamos a observar la relación que tiene la raíz con la superficie vestibular de la pieza dentaria permanente, ¿no? Por eso es importante verificar. Si esta pieza está traumatizando o ha desplazado la pieza permanente, es importante retirar la pieza dentaria temporal. La luxación lateral, ¿no? Es un desplazamiento por traumatismo de forma lateral, ¿no? En este caso también vamos a ver que esta pieza dentaria está lateralizada, ¿no? Es una pieza que está fuera de la normal la posición longitudinal de la pieza dentaria y aparte está bastante lateralizada. La abulsión prácticamente es una lesión traumática donde la pieza dentaria es susceptible de exfoliarse, ¿no? Está fuera de la pieza dentaria o del alveolo dentario, ¿no? Vamos a observar clínicamente la ausencia de la pieza dentaria en su alveolo. Radiográficamente, como observamos, una zona radiolúcida con un alveolo prácticamente vacío, ¿no? Una zona radiolúcida bastante importante. En estos casos de abulsión, pues, por ejemplo, es importante la conservación de la pieza dentaria. En caso de una abulsión de una pieza dentaria permanente, se debe conservar en agua buena osmolaridad, es decir, que tiene una baja osmolaridad, ¿no? Que no van a favorecer a una buena conservación de la pieza dentaria. ¿No? Prácticamente máximo unas 2 horas se puede conservar estos elementos. Pero tenemos otros medios que son el suero fisiológico y la leche, ¿no? Que se pueden conservar un poco más de tiempo, hasta 3 horas. Tenemos otros elementos, por ejemplo, es una solución, eso lo hablan de forma teórica, es la solución de Hank, que esta es una solución de prácticamente en base a suero fisiológico, que también tiene bicarbonato, y que lo utilizan prácticamente para cultivos, ¿no? Entonces, pero ¿quién va en ese momento va a buscar la solución, ¿no? Sobre estos elementos conservantes? También tenemos lo que es la ablución, el tratamiento. ¿Cuál será el tratamiento? Una vez que la pieza dentaria está en nuestras manos, bueno, hay que desinfectar sin eliminar el tejido periodontal circundante en la raíz, ¿no? Desinfectar de una buena forma. Es importante realizar el sangrado de la pieza, estimular el sangrado del alveolo, ¿no? Hacer un leve curetaje, introducir la pieza dentaria, ¿no? Reposicionar a nivel del plano oclusal, hacer que mastique o que ocluya con una gasita y posteriormente podemos aplicar una férula, ¿no? Existen diferentes tipos de férulas que vamos a mencionarlas enseguida, ¿no? Pero lo importante es ferilizar, ¿no? Y obviamente que se debe y un tratamiento antiinflamatorio y analgésico. Dentro del tratamiento farmacológico ya habíamos mencionado en un tema anterior el uso de los AINES y el tratamiento adecuado de los antibióticos. Para el uso de los AINES, principalmente, ¿qué tipo de tratamiento vamos a realizar? Si va a ser más analgésico o va a ser más antiinflamatorio. Si es más analgésico, podemos medicar lo que es el paracetamol, lo que es el ibuprofeno o algún elemento o un medicamento
medicamento como el clonixinato de bencina, que son mucho más analgésicos que antiinflamatorios. Si requerimos realizar un tratamiento antiinflamatorio, podemos utilizar, ¿no?, el diclofenaco o el ibuprofeno. O aquellos antiinflamatorios, por ejemplo, el meloxicam, por ejemplo, ¿no? Son tratamientos que van a ayudar mucho mejor en la inflamación. En el caso de los antibióticos, ¿no?, a manera de recordar, es importante verificar mediante la historia clínica y la anamnesis si el paciente es resistente por un lado o es alérgico por el otro. Así que el paciente ya tomó medicamentos mucho más fuertes, mucho más combinados, con dos medicamentos podría ser, ¿no? Y si es alérgico, también va a referir en la historia clínica. Las anestesióticos. Si el paciente es prácticamente resistente, bueno, va a presentar, no va a presentar una mejora a su tercer o cuarto día de tratamiento, para lo que es importante cambiar el medicamento, ¿no? Medicar un antibiótico que sea combinado o prácticamente cambiar el medicamento a otro, ¿no? Ya sea escoger un medicamento a otro sitio de acción, ¿no? Podemos cambiar aquellos que inhiben a nivel de la síntesis proteica, ¿no? O a nivel del DNA o a nivel de la cápsula o de la pared celular, ¿no? Es importante conocer esta situación. También es importante, si vamos a cambiar de analgésico o antibióticos, vamos a verificar si es alérgico. Bueno, utilizaremos medicamentos como los macrólidos, por ejemplo, ¿no? Dentro de los macrólidos, ¿cuáles están? La claritromicina, la acitromicina, la eritromicina, ¿no?, o la clindamicina, ¿no?, que son también de otra familia. Recomendación del tiempo damos los antibióticos entre si se requiere y existe alguna infección bastante considerable, podemos postergar su tratamiento hasta 10 días. Vamos a dar máximo 3 días, pero si se requiere, se puede cambiar de AINE y dar otros 3 días, ¿no? O postergar unos 2 días más, ¿no?, al mismo medicamento. Por lo que es importante ver algún otro mal a nuestros pacientitos, ¿no? Por ejemplo, como una lesión gástrica, ¿no? Ustedes bien saben que los antiinflamatorios también son gastrolesivos. Bueno, eso es un animal para recordar principalmente. Y todos los medicamentos lo damos según dosis kilogramo peso. Siempre como referencia utilizar este parámetro de la dosis kilogramo peso o las fórmulas que tenemos a disposición, ¿no? Las fracturas prácticamente son las lesiones que se pudieran causar, no solamente en las piezas dentarias, sino también a nivel del tejido óseo, a nivel del tejido de la mucosa bucal, ¿no? Estamos hablando de la mucosa, de la encía, que puedan afectar principalmente ya un trauma más severo, ¿no?, como este, por ejemplo. Un traumatismo dental que afecta a una, dos o en este caso a 3 piezas, ¿no?, que está prácticamente, existe una fractura a nivel de la tabla vestibular y el lado palatino. Existen lesiones del hueso alveolar, ¿no?, que pueden comprometer una, dos piezas y que también está fracturada a nivel de la tabla ósea, ¿no? Radiográficamente vamos a observar que existe una zona radiolúcida. Esta zona radiolúcida va a ser un trazo prácticamente horizontal en este caso, ¿no?, y va a comprometer a las 3 piezas dentales, ¿no? En estos casos se debe hacer una férula bastante importante, ¿no?, considerar también el tamaño o la amplitud de la fractura, ¿no?, porque puede ser que exista asociación con una enfermedad periodontal, ¿no?, y que no sea ya importante conservar las piezas dentales. Pero si el trazo de fractura es en una pieza dentaria que no está sana prácticamente y que
el hueso se encuentra a nivel de la encía, ¿no? A nivel del cuello, en la pieza dentaria, entonces es importante conservar, ¿no? Y realizar la ferilización. Un poco más complicados ya existen las fracturas maxilares, ¿no? Se puede realizar una evaluación, principalmente cuando ya existe alguna deformidad, ¿no? Una especie de alteración en la forma, por ejemplo, acá se observa, ¿no? El cierre labial forzado, ¿no? Aumento de volumen en la región inferior derecha, mandibular. Vamos a ver la fractura en el segmento dentoalveolar, en el cuadrante 1, maxilar superior derecho, ¿no? Todo un trazo de fractura. Radiográficamente se observa de la misma forma toda la fractura y una fractura a nivel del ángulo mandibular derecho, ¿no? Con un desplazamiento prácticamente del maxilar. También se puede observar una fractura del lado izquierdo. También existe ausencia de las piezas dentarias 6 y 6.2, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico es importante también solicitar una tomografía, ¿no? La tomografía ya nos va a observar, lo vamos a observar mucho más detallado, ¿no? La fractura, la ausencia de las piezas dentarias, la fractura mandibular, donde prácticamente existe ya un desplazamiento considerable del lado izquierdo y una fractura del lado derecho, y del lado izquierdo no existe desplazamiento. Tenemos también acá otra imagen con una fractura a nivel del ángulo, ¿no? Entonces no son bastante susceptibles de fracturarse a este nivel. Hablemos de las lesiones de la encía o de la mucosa bucal. Esta imagen que se observa, ¿no? Es un gráfico donde es la laceración, donde existe lesión o traumatismo, una herida que puede ser cortante, donde no exista pérdida de tejido. La contusión prácticamente también es un traumatismo que puede sufrir por un golpe, pero que no exista herida, ¿no? Pero existe un aumento, un hematoma, y la abrasión. La abrasión ya es prácticamente la pérdida de tejido, ¿no? Si existe pérdida de tejido, vamos a observar en las siguientes gráficas, ¿no? ¿Qué es la laceración? La laceración es una herida donde existe, pues, una herida profunda o una herida superficial, que puede comprometer a las piezas dentarias, ¿no? También puede comprometer a las fosas nasales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el gráfico donde existe lesión traumática que se considera una laceración, ¿no? Donde no va a existir pérdida de tejido. Y esta es la contusión, ¿no? La contusión a nivel de la encía y de la mucosa se observa de esta forma, de un aumento de volumen en la región y la abrasión, ¿no? Donde va a existir pérdida de tejido de la mucosa o ya sea a nivel de la encía, ¿no? Va a existir de tejido. Y la laceración, que es con pérdida de tejido, y la laceración que no existe pérdida de tejido. Hablemos de secuelas que pudieran dejar los dientes traumatizados, los dientes temporales traumatizados. Uno de estos es la decoloración, ¿no? Tenemos el cambio de color que puede llegar a sufrir, ¿no? Las piezas dentarias permanentes. Puede ser también que exista una lesión a nivel del esmalte en la formación, ¿no? Del esmalte, en la maduración del esmalte, ¿no? A esto le llamamos hipoplasia, ¿no? Pueden ser existir casos de hipoplasia leves y pueden ser existir casos muy severos. También existen casos de traumatismo donde pudieran dejar algún tipo de dilaceración, ¿no? Hablamos de desviación de la raíz en su etapa de crecimiento y desarrollo.
También puede existir una reabsorción radicular en la pieza permanente, ¿no? Es una de las secuelas también. También puede existir un cambio de coloración, ¿no? Esto principalmente en casos de necrosis pulpar, ¿no? Entonces es importante realizar acá ya un tratamiento endodóntico. O existir algún tipo de secuelas o secuestros óseos, ¿no? Acá está otro tipo de secuestros. Entonces, en este tipo de lesiones traumáticas es importante realizar férulas, ¿no? El tratamiento es ferulizar las piezas dentarias para que, bueno, se recupere el traumatismo que haya sufrido el niño, ¿no? Esto acompañado siempre con un tratamiento medicamentoso, ya sea analgésico, ¿no? Antiinflamatorio y antibiótico. En casos de fracturas, de piezas dentarias, ¿no? Que requieran hacer endodoncias y se puede realizar la inclusión de un poste de fibra de vidrio, ¿no? Y posteriormente una rehabilitación con elementos como por ejemplo las resinas o algún tipo de coronas de celuloide o realizar directamente coronitas con otro tipo de material, ¿no? Esos son los postes en fibra de vidrio. Tenemos la clasificación de las férulas. Las clasificamos en plásticas, en metálicas y combinadas. Dentro de las plásticas están distintas formas, la cintada y la puntiforme. Dentro de las metálicas tenemos las ligaduras, ¿no? Y los braques. Las combinadas pueden ser entre resina y fibra de vidrio, resinas con refuerzo metálico y resinas con fibra óptica. Tenemos las férulas plásticas acintadas, ¿no? Que prácticamente son resinas. O en este caso, por ejemplo, son férulas plásticas puntiformes, ¿no? Son resinas que podemos utilizar entre piezas dentales, ¿no? Lo importante es dejar un espacio donde las piezas dentarias sean susceptibles de una buena higiene, es decir, dejar un espacio para que se realice una buena higiene dental, ¿no? Porque en estos casos se va a asociar y se va a incrementar la gingivitis, ¿no? Y la acumulación de placa dentomaterial. O realizar este tipo de esterilizaciones, ¿no? Combinadas entre plásticas y metálicas. Tenemos las ligaduras simples, las ligaduras de ESIF, la ligadura de IBI, ¿no? Tenemos también aquellas otras ligaduras como esto se utiliza mucho más en el área de cirugía bucal, ¿no? O mismo maxilofacial, ¿no? Por ejemplo, la ligadura de Erich, ¿no? Esas ligaduras son interesantes realizadas, ¿no? Pero están destinadas en el área de cirugía bucal y maxilofacial principalmente. Tenemos también a disponibilidad, ¿no? Aquellos colegas que también realizan ortodoncia, ¿no? Utilizar los brackets, ¿no? Podemos realizar con los brackets, ¿no? O aquellas combinadas con refuerzo metálico, las combinadas resina y refuerzo metálico, ¿no? O las resinas combinadas con cinta de fibra de vidrio. ¿Qué requisitos tendrá que tener una fertilización? ¿No? Principalmente la recolección debe ser rápida y directa. No debe causar lesiones en el tejido circundante, que es lo importante. ¿No? Debe ser pasiva para evitar la respuesta biológica a la aplicación de fuerzas, ¿no? Es importante que sea suficientemente rígida, pero no inmovilizar totalmente, ¿no? Porque puede producirse una anquilosis. Es importante
permitir un fácil acceso a la pulpa dentaria sin retirar la férula. Es decir, que tenemos que un tratamiento endodóntico. No debe interferir con la oclusión, obviamente, y los que están levantando la mordida, ¿no? Es importante eliminar esos puntos de contacto prematuros. El diente o la pieza dentaria debe estar fija en el alvéolo con un movimiento fisiológico leve. No debe presentar dolor a la palpación, a la percusión y a la función masticatoria. Eso es lo importante. Radiográficamente no tiene que tener indicios de patología pediatrical, es decir, que no tiene que tener zonas radiolúcidas a nivel pediatrical, ni alteraciones en la encía de vida. La encía debe estar insertada prácticamente entre 2 a 3 semanas después de remover la férula. El contorno y el color de la encía debe recuperar el aspecto normal. Obviamente, como les habíamos mencionado, debe permitir esta férula que se pueda realizar una buena higiene dental. Caso contrario, vamos a tener una acumulación de placa dentobacteriana y una enfermedad periodontal. A manera de conclusiones, vamos a ver principalmente el diagnóstico que vamos a tener un buen pronóstico. Así que es importante realizar el diagnóstico con los elementos complementarios que tenemos, por ejemplo, las radiografías, las tomografías, en caso, ¿no? Así que vamos a revisar también, en este caso, métodos oportunos y adecuados, ¿no? No solamente vamos a dar analgésicos o antibióticos, sino también se tiene que observar y en algunos casos realizar algún tipo de ferilización, ¿no? También vamos a ver el seguimiento que tenemos que realizar a nuestro paciente, ¿no? Si el paciente está concluyendo su tratamiento y si es que se ha dado buenos resultados, ¿no? Y es que vamos a tener un buen pronóstico. Esta es la bibliografía consultada, la odontología pediátrica de Bordoni, odontopediatría, la evolución del niño al adulto joven de Bock, 2011, y muchos artículos que se han consultado para este tema. Las mejores y las más bonitas cosas del mundo no pueden ser vistas ni tocadas, deben ser sentidas con el corazón. Bueno, yo me despido con esta frase. Muchísimas gracias por su atención. Prácticamente la última clase en esta gestión, ¿no? Y bueno, va a entrar esto al tercer parcial y a estudiar, jóvenes y señoritas, ¿no? Y a disfrutar de su juventud. Muchas gracias. Un servidor, Raúl Gutiérrez, Masticado, se despide de ustedes, jóvenes y señoritas. Que tengan una excelente jornada y terminen un buen año, ¿no? Muchísimas gracias por su